Bueno, muchachos, vamos a comenzar. Esta clase va a ser sobre conservación de la energía. Va a ser la continuación de la clase de trabajo y potencia. ¿Todos me escuchan? ¿Hay algún problema? Si alguien no me escucha, por favor, avíselo en el chat para saber si hay algún problema. Si no es el caso, vamos a comenzar. La clase pasada, la sesión pasada, habíamos hablado que el trabajo iba a ser una cantidad que íbamos a definir, la cual nos hablara de qué tanto afecta una fuerza a la magnitud de la velocidad. Y poníamos ejemplos donde se está actuando una fuerza sobre un cuerpo, pero esta fuerza no afecta a la magnitud de la velocidad, solo afecta a la dirección. Y poníamos casos donde se afecta la magnitud y no se afecta la dirección, y poníamos otro caso donde se afectaban ambas. Bueno, hablábamos de que es importante hablar de la magnitud de la velocidad, porque la magnitud es un escalar positivo. Entonces, no vamos a tener ningún problema con trabajarlo. Por lo general, cuando trabajamos con vectores, un vector, pues van a ser tres números que pueden ser tanto negativos como positivos, y en este caso, la magnitud de un vector solo es un número positivo. Entonces, nos facilita mucho las cosas al trabajar. Por eso es que nos hablábamos solo de la magnitud de la velocidad. Y la idea del trabajo y de lo que vamos a introducir esta clase, que son energías, es un poco el trabajar como trabajamos con leyes de Newton, pero haciéndolo más sencillo. Y eso es, en lugar de trabajar con vectores, trabajar con escalares, con números nada más. Muy bien, esto fue así rápido, nomás lo que les platicaba. Y bueno, suena mucha ventaja el hablar de energía y no hablar de fuerzas, porque pues, en lugar de estar trabajando con vectores, estaríamos trabajando con escalares. Se pierde una cosa muy importante, y es la facilidad de trabajar con el tiempo. Eso lo van a ir viendo más adelante cuando vaya exponiendo el tema. Pero sí se puede trabajar con el tiempo. El problema es que es muy difícil, porque se requiere cálculo integral y ciertas herramientas. Entonces, no vamos a hablar de eso por ahorita. Nos vamos a centrar solo en la parte bonita de energías, que es todo lo que no esté relacionado con el tiempo. Bueno, por lo mismo que ahora no tengo pizarrón, voy a estarles compartiendo mi pantalla donde tengo un documento que escribí para poder dar la clase. Entonces, bueno, empecemos. ¿Todos ven la pantalla que estoy compartiendo? Sí. Como recordábamos en la clase pasada, como vimos en la clase pasada, el trabajo lo habíamos definido como el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento.
Esto fue considerando que ya habían visto vectores, por lo cual no iba a ser necesario hablar y profundizar mucho en el tema de producto punto. Y pues como lo mencionábamos al inicio, la idea es hablar de una magnitud que nos diga qué tanto afecta la fuerza a la magnitud de la velocidad. Eso fue la idea conceptual de trabajo que nos inspiró a hacer esta definición de aquí. Bueno, para hablar explícitamente de cómo afecta el trabajo a la rapidez, a la magnitud de la velocidad, vamos a introducir el concepto de energía cinética. Primero, esto que voy a hacer aquí va a ser un caso muy particular, que es una fuerza constante y el cuerpo se mueve en una dimensión. Eso, si la fuerza es constante, la aceleración es constante. Entonces, lo que voy a escribir aquí, la prueba que voy a escribir aquí es un caso muy particular, pero en general esto es cierto para cualquier caso, o sea, para cualquier sistema. No tiene que ser fuerza constante, ni tiene que ser en una dimensión. No más que la prueba de lo que voy a hacer aquí para ese caso general, se requiere un poco de cálculo avanzado que pues a estos niveles de la Olimpiada no se ven. Incluso no se llegan a ver sino hasta después del Nacional. Entonces, por eso voy a omitir un poco eso y me voy a centrar en este caso tan sencillo. Bueno, por cinemática sabemos que la aceleración, si es constante y es en una dimensión, se puede ver como la velocidad final menos la velocidad inicial entre 2. Y también otra fórmula de cinemática es que el desplazamiento total es igual a la velocidad final más la velocidad inicial, esa suma entre 2, y toda esta fracción multiplicada por el tiempo. Lo que pueden ver aquí, que está entre paréntesis, sería lo que en cinemática llamaríamos velocidad media. Esa velocidad media o velocidad promedio es única y exclusivamente cierta para aceleración constante en una dimensión. Bueno, entonces el carácter vectorial, vamos a decirlo así, de la velocidad aquí, me lo da el signo. Si la velocidad es positiva, apunta en la dirección positiva, que por lo general lo tomamos como hacia la derecha o hacia arriba si estamos en el eje vertical. Y si fuera negativa, la velocidad apunta en la dirección negativa. Eso es hacia la izquierda o hacia abajo, dependiendo en qué eje estemos trabajando. Bueno, igual la aceleración y el desplazamiento también tienen el mismo carácter vectorial. Si son positivos, apuntan hacia la derecha o hacia arriba. Y si son negativos, apuntan hacia la izquierda o hacia abajo. Continuemos. Vamos a usar la definición de trabajo. El trabajo total, pues es el trabajo que realiza la fuerza total. Es decir, fuerza total, producto punto, el desplazamiento. Y por segunda ley de Newton, la fuerza total es la masa por la aceleración. Como estamos en una sola dimensión, pues esto de aquí se puede ver como A por delta X. Y nos quedaría esta expresión de aquí, la expresión número 5. Esta expresión es, si el trabajo fuera negativo, quiere decir que la fuerza va en la dirección opuesta al desplazamiento. Por ejemplo, si el desplazamiento fuera hacia la derecha, la aceleración tendría que ser negativa para que el trabajo fuera negativo. Si la aceleración es negativa, quiere decir que apuntaría hacia la izquierda. Y eso quiere decir que la fuerza también apunta hacia la izquierda. Entonces, claramente esta expresión sí es la misma que la expresión 4 para el caso de una dimensión. Bueno, sustituyo estas dos expresiones, la expresión 2 y la expresión 3, en mi expresión 5. Y me va a quedar masa por aceleración, que es esto de aquí, que es el cambio de la velocidad entre el tiempo, multiplicado por la velocidad media por el tiempo transcurrido. Acabo de, ok. Dice
Isaacar dice que él no escucha nada, los demás sí escuchan. Comenten en el chat si sí escuchan. La verdad no sabría qué contestarle a Isaacar. Déjame, supongo yo que salirte y volver a entrar. Vamos a esperar unos 5 minutos en lo que Isaacar sale y vuelve a entrar. Eh, Se subió el video de trabajo en la página de Facebook, de la página de YouTube de la Olimpiada. Lo puedes checar, puedes buscar en la página de Facebook. Creo que la página es Chihuahua ONF. Ahí debe aparecer, ahí debieron de haber posteado el link para el video y ahí lo puedes checar. También puedes checarlo en algún libro. Si estás en secundaria y pues todavía te cuesta trabajo manejar ciertos conceptos, te recomiendo, hay un libro que se llama Tippens, es un libro muy básico, pero creo que si estás en secundaria te ayudaría mucho para ir empezando. Si ya estás en preparatoria y al menos tienes pues cierta noción básica de física y de matemáticas, te recomendaría empezar con el libro es el Searle-Szymanski, también es un libro muy popular de física. O también algunos recomiendan un libro que es el Resnick. Cualquiera de los dos es muy bueno. Hay algunos que les gusta otro libro que su autor se apellida Serway. Eh, entonces, puedes usar cualquiera de esos libros. Por el chat voy a mandar mi correo para si alguno quiere estos libros, me mande un correo y se los comparto con gusto. Voy a poner 2 correos. Por cualquiera de los 2 correos se pueden contactar conmigo y les puedo mandar los libros sin ningún problema. Y también por esos correos pueden acercarse para consultar dudas, si quieren más problemas con cuáles trabajar. Mm, Cualquier duda que ustedes tengan, necesiten, adelante. Vamos a esperarnos todavía un minutito más.
Bueno, de todos modos, la idea solo de trabajo que ahorita requiero es la expresión, la primera expresión que les puse, que sería la expresión número 1, esta de aquí. ¿Y qué es lo que hace el trabajo? El trabajo es una magnitud que nosotros definimos, que me habla de qué tanto afecta una fuerza a la magnitud de la velocidad de un cuerpo. Lo que se le llama magnitud de la velocidad es lo que en física decimos rapidez. Entonces, esta idea conceptual de lo que es el trabajo y esta expresión de aquí es lo único que requiero para el día de hoy. Entonces, si se perdieron o no han visto el video anterior o no han antes trabajado lo que es trabajo, vaya la redundancia, no va a ser muy necesario, pero pues sí sería recomendable. Entonces, si no lo han visto, pues en cuanto puedan, investiguenlo, pero para fines prácticos de esta sesión no es indispensable que conozcan el concepto. A ver si parece que Isaacar ya está en la videollamada. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Muy bien. Vamos a continuar con lo que estábamos hablando. Y es ver cómo está relacionado el trabajo con la rapidez. Entonces, la definición de trabajo es simplemente la fuerza, producto, punto, el desplazamiento. Entonces, quiero ver cuál es el trabajo que ejerce la fuerza total. Este simbolito de aquí quiere decir suma de fuerzas. Y como son vectores, pues estaría sumando de manera vectorial. Entonces, esta es la fuerza total, producto, punto, el desplazamiento. Y por segunda ley de Newton, la fuerza total sería masa por aceleración. Entonces, el trabajo total vendría siendo la masa la masa por aceleración, producto, punto, desplazamiento. Volviendo al caso que les estaba mencionando, que es aceleración constante con desplazamiento en una sola dimensión. Tenemos esta expresión de aquí, masa por aceleración por desplazamiento. Como todo ya es en una dimensión, me puedo olvidar esto de producto punto porque es nomás multiplicar las dos magnitudes. Aquí a eso se reduce el producto punto en una dimensión. Y bueno, entonces, sustituyendo estas expresiones de aquí de cinemática, que son la expresión 2 y la expresión 3. La expresión 2 me dice que la aceleración es el cambio en la velocidad, es decir, velocidad final menos inicial, dividido entre el tiempo transcurrido. Y también me dice que el desplazamiento total es esta velocidad promedio multiplicada por el tiempo transcurrido, donde la velocidad promedio, las repito solo en este caso particular, es la suma de las velocidades dividido entre 2. Les recuerdo, estas sí son velocidades. Sí, me pueden dar números negativos y positivos y eso me da el carácter vectorial de la velocidad. Bueno, aquí hablar de velocidad o rapidez es simplemente tomar valor absoluto, es decir, quitarle el signo. Si me dio una cosa negativa, simplemente le quito el signo y ya. Así de sencillo es trabajar con esto. Muy bien, continuemos. Entonces, ya que haya sustituido esas expresiones de cinemática, este 2 que está dividiendo lo saco como un medio, como aparece aquí, en la expresión 7. Y en la expresión 6, el tiempo que está dividiendo y el tiempo que está multiplicando se cancelan. A todos también se les corta el audio, como a Juan. Si hay problemas, como pasó con Isaacar o con Juan, háganlo saber, por favor, para
para ver qué podemos hacer. Bueno, vuelvo a mencionar, si alguien tiene algún problema con el audio, con el video, si me llego a trabar, si no se me escucha, o si no se ve lo que estoy compartiendo en la pantalla, por favor avísenme. También les pido que si tienen dudas, activen su micrófono y me las hagan saber, porque normalmente pues, no voy a estar checando el chat. Pero eso, solo activen el micrófono cuando tengan sus dudas. Mientras tanto, mantengan el micrófono apagado. Bueno, continuemos. Entonces, el tiempo que está dividiendo se elimina con el tiempo que está multiplicando del lado derecho. Y la expresión me queda como la ecuación número 8. Es 1/2 de la masa por las velocidades por la suma de velocidades. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Bueno. Muy bien. Entonces, esta multiplicación de binomios que tenemos aquí, esta multiplicación de binomios que hay aquí, es una diferencia de cuadrados. Es álgebra. Y les va a quedar esta expresión de aquí. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Y si desarrollamos esta multiplicación, me queda 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Como que esta expresión de aquí, la número 10, me da una idea de que es algo final menos algo inicial. O sea, me da la idea de un cambio. Y esta idea, bueno, lo voy a llamar K, esta cosa de aquí, que es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Si se fijan, esta K me habla de la rapidez con la que se mueve el cuerpo. ¿Por qué me habla de la rapidez? Bueno, porque explícitamente aparece la velocidad al cuadrado. Como estamos en una dimensión, y la velocidad solo va a ser un número, tanto positivo como negativo, no importa que hable de velocidad o rapidez, pero en 3 dimensiones o en 2 dimensiones, ya es algo distinto, ya el vector ya tiene una inclinación, entonces, que es lo que llamaríamos dirección, y está la magnitud, entonces aquí aparecería nada más la magnitud al cuadrado. En fin, esta expresión de aquí lo que me está hablando es que existe una cantidad que se llama energía cinética, ahorita vamos a dar bien ese concepto, que depende de la rapidez del cuerpo. Y va a resultar, bueno, no va a resultar, ya probamos más bien, que el trabajo es el cambio en esa cantidad. Es decir, K final menos K inicial. Eso es el trabajo. Entonces, claramente esto tiene mucha relación, de hecho es totalmente consistente con lo que ya habíamos mencionado, que el trabajo es una magnitud que me va a estar hablando de cuánto se ve afectada la magnitud de la velocidad mientras actúa una fuerza. Y pues aquí está claramente esa relación, que el trabajo va a ser igual al cambio en la energía cinética. ¿Por qué energía cinética? Bueno, primeramente, cinética quiere decir movimiento. Entonces, pues, Vanessa se llama, si pudieras poner en mudo el micrófono para que no se escuche tanto ruido. Bueno, continuamos. Entonces, el trabajo total es el cambio en la energía cinética. Y la energía cinética me habla del movimiento, porque aquí está involucrada la rapidez al cuadrado. ¿Qué va a ser la definición de energía? Porque esto yo le puedo llamar energía. Vamos a decir que la energía es
capacidad para realizar. No quiere decir que se esté realizando el trabajo, sino que es posible realizar trabajo. El cuerpo inicialmente está en reposo. Esto quiere decir que al inicio su rapidez es 0 y según esta expresión, la expresión 11, su energía cinética sería 0. Y supongamos que lo queremos llevar hasta una rapidez v. Entonces, la expresión 11 sería su energía cinética final. Entonces, el trabajo necesario para llevar desde el reposo hasta una de masa m sería exactamente igual a la energía cinética. Entonces, es por eso que vamos a esta cantidad K le vamos a llamar energía. Porque sería el trabajo que se debería de realizar para llevar una partícula desde el reposo hasta la rapidez v. Como es el trabajo que se debería de realizar, vamos a darle todo el derecho de llamarse energía. Es decir, energía cinética. ¿Por qué? Porque significa movimiento. Entonces, esta magnitud de aquí va a ser la energía debida al movimiento. ¿Y qué es energía? Capacidad para realizar un trabajo. ¿Y qué es trabajo? Es una magnitud que me habla de cómo varía la magnitud de la velocidad. Todo eso quiere decir trabajo y resulta que el trabajo es esto de aquí. Va a cumplir esto de aquí. Sería igual al cambio en la energía cinética. Y esto, si se fijan, yo lo hice para el trabajo total. A mí no me importó ninguna característica de la fuerza. El trabajo es simple y exclusivamente el cambio en la energía cinética, y la energía cinética es esto, y yo le pongo energía, que sería el trabajo que se tiene que realizar para llevar un cuerpo del reposo a esa rapidez. Sí. Entonces, no le pido nada a la fuerza. No le pido características, no le pido que... Nada, absolutamente nada. Entonces, sin importar qué pase, ustedes pueden usar la expresión 12 sin ningún problema. ¿Ya se escucha mejor? ¿Todos me escuchan? ¿No hay ningún problema? ¿Ya? Abrí aquí las opciones y ya puse en mudo a quien tenía el micrófono. Martín, ¿tú me escuchas? ¿No tienes ningún problema? Martín Arroyo. Martín Arroyo, ¿me escuchas? Bueno, espero que ya poniendo en mudo a esta persona ya todos me escuchen. Martín no ha dicho nada, pero confío en que ya me está escuchando. Bueno, continuemos. Bueno, como les decía, esta expresión 12 de aquí es independientemente de la fuerza. Para cualquier fuerza, eso es aplicable. Para cualquier fuerza total. Ahora, también, algo que se mencionó en la sesión pasada, es que si en lugar de tener una fuerza, son 2, 3 o 4 fuerzas, o todas las que ustedes quieran, el trabajo total es la suma del trabajo que realiza cada una de las fuerzas. A la fuerza 1, su trabajo le denoto como trabajo 1, a la fuerza 2 como trabajo 2 y a la fuerza 3 como trabajo 3. Aquí ustedes pueden, en la expresión 13, ustedes pueden poner tantas fuerzas como ustedes quieran y tantos trabajos como haya de fuerzas. Si tienen 10 fuerzas, va a haber 10 trabajos. Si tienen, no sé, 1 millón de fuerzas, va a haber 1 millón de trabajos ahí.
Entonces el trabajo total va a ser la suma de cada trabajo. Esta expresión de aquí, la expresión 13, es algo que se mencionó también en la sesión pasada. Y para ahorita va a ser algo práctico de usar. Y veamos por qué. Vamos a hablar de lo que son fuerzas conservativas y la energía potencial. Para esto requiero explicarles más con las manos, entonces voy a dejar de compartirles mi pantalla y voy a empezar a explicarles algo. Bueno, espero que todos me estén viendo. ¿Todos me ven? ¿Sí? Miren, imaginen que tenemos un puntito aquí y aquí se encuentra una pelota. Y la pelota la quiero trasladar hasta un puntito acá. La pelota, para moverla, requiero realizarle trabajo. Pero, para traerlo a este punto, puedo seguir muchas trayectorias. Me puedo ir en una línea recta, me puedo ir en una curva así, puedo irme en zigzag, puedo irme en cualquier figura que a ustedes se les ocurra y terminar acá. Entonces, como me puedo ir en cualquier dirección, cualquier trayectoria, y no importa, el chiste es llegar, si una fuerza tiene la propiedad de que su trabajo no depende de la trayectoria que se realiza, es decir, para llegar a este punto, iniciando en este punto, si me muevo en una línea recta sería lo mismo que si me muevo en una curva o en zigzag o si le doy la vuelta por no sé dónde y vuelvo. Si no importa qué trayectoria tomé, el trabajo siempre es el mismo, a esa fuerza yo le voy a llamar fuerza conservativa. En realidad, no tengo por qué, o sea, esto no se tiene por qué cumplir en general. Ustedes pueden tomar una, no sé, pueden tomar una pelotita aquí, ejercer una fuerza para acá, luego para acá y luego para acá. Y en sí el trabajo no tiene por qué ser siempre el mismo, si primero hicieron esto y luego esto. O sea, no tiene por qué ser el mismo, porque las trayectorias son distintas y los desplazamientos son distintos. Entonces, en principio, para llevar una pelota de aquí a acá, el trabajo no tiene por qué ser el mismo. Ustedes pueden ir empujando la pelota así, luego después empujarla para arriba, o bien empujarla en línea recta, y si ustedes hacen la cuentita, así dan números arbitrarios, bueno, no arbitrarios, pero por decir, ponen una fuerza horizontal en todo momento, calculan el trabajo así, y luego así, o lo calculan en línea, en una línea, ¿cómo se dice? En una línea recta que une estos dos puntos, para una fuerza constante va a resultar que el trabajo no depende de la trayectoria. Entonces, eso es como que algo muy importante, ¿no? Para una fuerza constante, pero como les decía, en general no tiene por qué ser así. En general, el trabajo puede valer lo que quiera. Entonces, a lo mejor es un poco confuso esta idea, pero lo que me está diciendo es que solo va a depender del punto de inicio y del punto final. Que el camino que yo tome no va a importar. Al final del día eso es lo que me quiere decir una fuerza conservativa. Que no importa qué camino yo seguí, lo único que me importa es el punto de inicio y el punto final. De ser así, como les digo, estos se llaman fuerzas conservativas. Si no cumplen esto, se les llama fuerzas no conservativas. Y ya eso es como que lo tenía que hacer con las manos para que entendieran las trayectorias. Claro, un ejemplo de fuerza conservativa, de hecho vamos a verlo porque es importante, es el de la gravedad. La gravedad, si tú calculas el trabajo que realiza la gravedad para llevar una pelota de aquí a acá, el trabajo solo depende de la altura de este punto y de la altura de este punto. No depende de qué camino seguiste. Entonces, eso quiere decir que la gravedad es una fuerza conservativa. Un ejemplo de una fuerza no conservativa sería la fricción. Si tú te pones en una superficie horizontal, digamos que aquí está la superficie horizontal y lo ven desde arriba. Si hay fricción, la fricción depende de la longitud de la trayectoria que ha recorrido la pelota.
O sea, el trabajo que realiza la fricción es la magnitud de la fricción multiplicada por la distancia total recorrida. Si tú te mueves de este punto a este punto con una línea recta, la distancia es más pequeña a que si tú te movieras como un semicírculo o a lo mejor en un zigzag o cualquier otra trayectoria que tú te imagines en realidad. Entonces, eso como depende de la trayectoria, porque según la trayectoria voy a obtener la longitud, digo la distancia total. Como depende de la distancia total de la trayectoria, pues podemos decir que la fricción no es una fuerza conservativa. ¿Por qué? Pues depende de la trayectoria que tú seguiste. Como te digo, no es lo mismo, no es la misma distancia de un punto a otro que moverte en un zigzag o que moverte en un semicírculo o en una curva medio rara. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? Bueno, ok. Es la idea. La gravedad solo depende de la altura inicial y de la altura final, y la fricción no. La fricción depende de la distancia que recorriste al moverte. Entonces, estos son un ejemplo de fuerza conservativa y de no conservativa. Ahora sí, ya he explicado este concepto, ya podemos volver a lo que tenía escrito. Muy bien. Aquí ya está. Volvemos al documento. Y bueno, como les decía, el trabajo que realiza la gravedad solo depende del punto final y del punto inicial. Y si ustedes se ponen a hacer la cuentita, si no, pues créanme que esto es así. El trabajo que realiza la gravedad es menos mg por altura final menos altura inicial. Esto es esto de aquí, que está entre paréntesis, es el cambio en la altura. Porque hay un menos. Si el cambio en la altura es positivo, quiere decir que el cuerpo subió. Que el cuerpo de masa m se levantó. Pero G, digo, la gravedad, siempre va apuntando hacia abajo. Entonces, si tengo un desplazamiento hacia arriba y una fuerza hacia abajo, como son opuestos, pues el trabajo tiene que ser negativo. Por eso aparece aquí este menos. Menos mg. Mg es la magnitud de la fuerza de gravedad. Y y final menos y inicial es el cambio en las alturas. Algo que había mencionado en la sesión pasada, y pues en este momento lo vuelvo a mencionar, es que el peso y la fuerza debido a la gravedad son conceptos distintos, pero para fines prácticos la expresión es la misma. La expresión del peso y de la fuerza gravitacional es mg, para fines prácticos. Bueno, volviendo a la expresión 14, si desarrollo esta multiplicación que está en el paréntesis, tengo menos, abro paréntesis, mg por la altura final menos mg por la altura inicial. Ok, hasta ahí, pues todo sencillo. Y vamos a dar otro ejemplo, el trabajo que realiza una fuerza elástica de un resorte. Si ustedes han jugado con un resorte o con una liga, mientras más lo estiran, la fuerza aumenta. Y la fuerza que ustedes le tienen que aplicar también tiene que ser mayor. Entonces, a lo mejor aún no lo han visto, pero la idea es que nomás vean esta expresión de aquí y me crean. Es que el trabajo de una fuerza elástica sería menos un medio de una constante que depende única y exclusivamente del resorte, multiplicado por x final al cuadrado menos x inicial al cuadrado. ¿Qué es x? Es cuánto se ha estirado el resorte. Y bueno, si yo desarrollo esta multiplicación del paréntesis, me queda con el menos afuera, abro paréntesis, un medio de la constante multiplicado por x final al cuadrado, menos un medio de la constante por la x inicial al cuadrado. Si se fijan, este trabajo solo depende de cuánto se estiró al final y cuánto está estirado al inicio. Sería como una idea de lo que es posición. Entonces,
vamos a definir una cantidad que le voy a llamar U, que es, perdón, déjenme tomar agua. Que es, para el caso de la gravedad, mg por y, donde y es la altura o la posición vertical. Y para el caso de una fuerza elástica, es un medio de la constante por x cuadrada, donde x es qué tanto se ha estirado el resorte. Bueno, estos de aquí, la y y la x, me dan una idea de lo que es la posición. Entonces, como y me habla de la posición, es decir, de la altura, y x me dice qué tanto se estiró el resorte, por ejemplo, si yo pongo el resorte en una mesa y pongo el eje x paralelo al resorte, ahora literalmente esta x de aquí sería la posición en x de un extremo del resorte. Bueno, como estas dos cositas de aquí, la y y la x, me hablan de posición y el resto son constantes, m y g son constantes y k también es una constante. Entonces voy a decir que esta u es una cantidad que me habla de la posición del objeto. Pero vamos a tratar de sacarle más información a estas u's. Supongamos, agarremos la ecuación 14. Supongamos que queremos llevar al inicio tenemos una altura y0 y queremos llevar una masita de masa m hasta la altura 0. Queremos ver cuánto trabajo tuvo que realizar la gravedad. Si la altura final es 0, este término de aquí, mg/yf, se elimina porque la altura final es 0. Me va a quedar menos mg/y, y0, perdón. El menos se elimina con el menos y me va a quedar que el trabajo que realiza la gravedad sería mg/y0. Que esa sería esta u al inicio, es decir, la u inicial. Entonces, u lo que me está diciendo es qué tanto trabajo tendría que realizar la gravedad para mover una masa desde una posición inicial y0 hasta una altura 0. Eso me está diciendo esta u. O sea, ¿qué tanto trabajo tendría que realizar la gravedad para mover una masa desde su posición y hasta la altura 0? Entonces, eso quiere decir esto de aquí. Como quiere decir qué tanto trabajo debería de ejercer la fuerza, no me está diciendo que la fuerza ejerce ese trabajo, sino debería de hacerlo. Lo que podríamos decir es que esta U es una energía. ¿Por qué? Porque energía es capacidad para realizar un trabajo. Entonces, si yo tengo un cuerpo a 10 metros sobre el suelo, la gravedad puede realizar un trabajo igual a mg por 10 metros. ¿Sí? Eso me está diciendo esta U. Por lo tanto, a esa U yo le puedo llamar energía. Es el mismo caso para el trabajo elástico. Esta cosa de aquí, la expresión 17, que es la U de un resorte, tomemos que al inicio se ha estirado una distancia x0 y queremos hacer que el resorte no esté estirado, es decir, agarren un resorte, estírenlo y luego suéltenlo. ¿Cuánto trabajo realizó el resorte? Bueno, para saber eso, como queremos que el resorte vuelva a la posición en la que no está estirado, buscaríamos que x fuera 0. Entonces, todo esto de aquí, el primer término de la resta, el 1/2 de k, x final al cuadrado, eso de ahí tendría que ser 0, porque x final sería 0. Y el menos de afuera, con este menos de aquí adentro, se hace un más y quiere decir que el trabajo que realiza la fuerza elástica tendría que ser igual a 1/2 de k por x0 al cuadrado. ¿Y qué es 1/2 de k por x0 al cuadrado? Esta u de la expresión 17, justo al inicio,
justo antes de soltar el resorte y que vuelva a tener la longitud que tenía antes. Eso quiere decir que esta U es igual al trabajo que debería realizar el resorte para ir desde esta posición, desde la posición X, hasta la posición donde el resorte no está estirado. Como U vuelve a ser el trabajo que debería de realizarse, o que pudiera realizar un resorte, volvemos a decir que esta U subíndice E es igual a una energía. O sea, yo puedo decir que eso tiene todo el derecho de llamarse energía porque es el trabajo que pudiera realizar una fuerza. Entonces, estas U's de aquí, yo le voy a llamar energía y le voy a llamar energía potencial. ¿Y qué va a ser la energía potencial? Es la energía debida a la posición de un cuerpo. Si un cuerpo está sometido a la fuerza gravitacional, dada una posición, va a tener cierta energía potencial. No importa cuál, va a tener. Puede ser cero, puede ser negativa, puede ser positiva. ¿Cómo pudiera ser negativa? Pongamos que la altura cero sea la superficie de una mesa. Cualquier cosa que esté debajo de la mesa va a tener altura negativa, porque lo empiezo a contar hacia abajo. Y como aquí pondría la posición, y M y G son números positivos, al final de hacer este producto, me queda que la energía potencial es igual, bueno, sería negativa. ¿Qué es el concepto de energía potencial? La energía potencial, lo repito, es la energía debido a la posición de un cuerpo. ¿Por qué a la posición de un cuerpo? Si se fijan aquí en la expresión 16, la energía potencial gravitacional depende solo de la altura. O bien, en la expresión 17, la energía potencial elástica depende solo de cuánto está estirado el resorte. Y pues al final del día todas esas son posiciones. Entonces, la energía potencial es la energía debida a la posición de un cuerpo. Muy bien. Y dada, como les repito, tienen todo el derecho de llamarse energías. ¿Por qué? Porque pueden realizar un trabajo. De hecho, lo que me dicen es cuánto trabajo pudiera realizar una fuerza. ¿Cuál? Pues la gravitacional o la elástica, dependiendo de cuál estemos trabajando. Entonces, sustituyendo la expresión 16 y la expresión 17 en la 14 y la 15, veríamos que el trabajo siempre se cumple, que es menos el cambio en esta cosa llamada energía potencial. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes aumentan la energía potencial, ¿cómo la aumentarían? Aumentando la altura. Si aumentan la altura, tienen un desplazamiento hacia arriba. Pero como G siempre va hacia abajo, pues el trabajo tiene que ser negativo. Entonces, la ecuación 18 tendría mucho sentido. Menos el aumento en la energía potencial. Si la energía potencial aumenta, les repito, quiere decir que la altura aumentó, y eso quiere decir que se desplazó hacia arriba, pero como la gravedad iba hacia abajo, el trabajo tiene que ser negativo. Ahora, ¿qué sucede si la energía potencial disminuye? Quiere decir que la altura disminuye. Y si la altura disminuye, quiere decir que el cuerpo se está desplazando hacia abajo. Entonces, que se desplace hacia abajo quiere decir que la energía, el cambio en energía potencial es negativo, porque disminuyó, o sea, el final es menor que el inicial. Entonces, el cambio de energía tendría que ser negativo. Con este menos que está aquí, nos daría positivo, y entonces el trabajo realizado por la gravedad sería positivo. Y esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si la energía potencial disminuye, quiere decir que la altura disminuye, y eso quiere decir que el objeto se está desplazando hacia abajo. Si se desplaza hacia abajo y la fuerza gravitacional va hacia abajo, el trabajo debe de ser positivo. Entonces, esta expresión de aquí tiene mucho sentido. Y pues esta expresión la podemos ver desde acá, desde la expresión 14. El primer término sería la energía potencial final, el segundo término la energía potencial inicial. Final menos inicial es cambio. Entonces, esto de aquí es cambio de energía potencial, y aquí afuera del paréntesis hay un menos.
Lo mismo sucede con la energía potencial elástica. El trabajo que realizaría un resorte sería menos su cambio de energía potencial. Y bueno, ¿de qué me sirve esto? A lo mejor dices, ah, muy bonito, me ayuda a calcular trabajos, pero pues, al final del día esta idea de trabajo sigue siendo muy abstracta. Pues sí, pero veamos qué aplicaciones tiene. La primera aplicación es conservación de la energía. Pero antes de eso, aquí anoté algo que debía mencionarles y olvidé hacerlo. Y es lo que se le suele llamar cero de potencial o cero de energía potencial. Si se fijan, vean la expresión 16. Tenemos que la energía potencial gravitacional es mg por y, donde y es la posición vertical. La posición vertical depende de dónde hayan puesto ustedes la altura igual a cero. Ustedes pueden medir las alturas, como les decía, a partir de la superficie de una mesa, o bien a partir del suelo. No importa. O sea, no importa dónde empiecen a medir. Eso quiere decir que la energía potencial sería cero en distintos puntos. Puede ser cero a la superficie de la mesa y todo lo que esté debajo de la superficie de la mesa va a tener energía potencial negativa. O bien, la altura cero pudiera ser en la superficie del suelo, y entonces todo lo que esté debajo del suelo tendría energía potencial negativa porque Y sería negativo. Y todo lo que esté arriba del suelo tendría energía potencial positiva porque Y sería positivo. Entonces, la altura a la cual la energía potencial sea cero depende del sistema de referencia que ustedes elijan. Es decir, depende de dónde ustedes pongan dónde vale cero la energía potencial. Si ustedes dicen, yo quiero que valga cero la energía potencial a la altura del techo de mi casa, bueno, desde ahí vas a empezar a contar las alturas. Para arriba van a ser todas positivas y para abajo negativas. Y todo lo que esté debajo va a tener energía potencial negativa y todo lo que esté arriba va a tener energía potencial positiva. Si ustedes dicen, no, ¿saben qué? Yo quiero tomar como cero de energía potencial el fondo de un pozo que está en el patio de la casa de mi abuelita, pues bueno, todo lo que esté arriba del fondo del pozo que está en el patio de la casa de su abuelita va a tener energía potencial positiva y todo lo que esté debajo de eso va a tener energía potencial negativa. ¿Sí? Entonces, ¿dónde valga cero la energía potencial? Depende de lo que ustedes quieran. A eso se le llama cero de energía potencial. Si ustedes dicen, yo quiero empezar a contar la altura, a la altura de mi mesa, lo que ustedes están haciendo es fijar el cero de energía potencial en su mesa, a la altura de su mesa. Si ustedes dicen, no, yo quiero empezar a contar la altura a partir de la parte de arriba de mi cabeza, entonces la parte de arriba de su cabeza es el cero de energía potencial. Es decir, todo lo que esté en ese punto va a tener energía potencial cero. Y en realidad eso no afecta en nada a todo lo que ya hemos dicho. ¿Por qué? Porque si ustedes pusieran otro lugar como cero de energía potencial, lo único que sucedería es que a la expresión 16 se le agregaría una constante. Pues nada fuera de no afecta mucho eso. ¿Por qué? Porque como pueden ver en la expresión 18, lo que a mí me importa no es como tal la energía potencial, sino los cambios de energía potencial. Entonces no importa dónde pongan su cero. No importa en realidad. ¿Por qué? Porque lo que a ustedes les importa son los cambios de energía potencial y no como tal la energía potencial. Bueno, a lo mejor todo esto suena muy loco, pero conforme vayan trabajando y vayan haciendo operaciones, van a tener más fresco esta idea del cero de energía potencial. Para el caso de un resorte, lo normal es poner el cero de energía potencial en la posición en la cual el resorte no está estirado. Eso es lo normal, lo común. Y lo común para la energía potencial gravitacional es poner el cero de energía potencial en su origen de coordenadas. Si para ustedes su origen de coordenadas, o más bien la altura y igual a cero, está como les decía, en el techo, pues está bien, no pasa nada.
Todo es muy arbitrario, pero como les digo, no importa porque son cambios. Entonces, les repito, el cero de energía potencial para la potencial gravitacional es en el origen de su sistema de coordenadas y el cero de energía potencial elástica es en la posición en la cual el resorte no está estirado. Muy bien, ya que hablamos del cero de energía potencial y que pues en realidad no importa tanto porque lo que nos importa son los cambios de energía potencial, ya podemos ahora sí pasar a la conservación de la energía. Y para eso tenemos que respondernos esto. ¿Qué sucede si un cuerpo está sujeto a una fuerza conservativa? Si está sujeto a una fuerza conservativa, tenemos que el trabajo es menos el cambio de la energía potencial. O sea, eso fue lo que hablamos ahorita. Si una fuerza es conservativa, yo puedo hablar de una energía potencial y su trabajo va a ser menos el cambio de esta energía potencial. Fin, eso es que sea conservativo. La otra cosa que habíamos visto ahorita, que viene en la expresión número 12, esta de aquí, es que el trabajo total, siempre, sin importar el tipo de fuerza, siempre es igual al cambio en la energía cinética. Entonces, lo que quiere decir es que, por un lado, el trabajo es el cambio en la energía cinética y por el otro lado es igual a menos el cambio en la energía potencial. Me voy a fijar en los dos extremos de esta igualdad, de la expresión 19. El lado izquierdo sería energía cinética final menos energía cinética inicial. Del lado derecho sería menos, paréntesis, energía potencial final menos energía potencial inicial. Desarrollamos este paréntesis y tendría menos energía potencial final más energía potencial inicial. Todo lo que sea final lo paso a la izquierda y todo lo que sea inicial lo paso a la derecha y me queda esta expresión de aquí, la 22. ¿Y qué me está diciendo? Que la energía cinética final más la energía cinética, la energía cinética final más la energía potencial final es igual a la energía cinética final más la energía potencial inicial. Perdón, me confundí, repito. La energía cinética final más la energía potencial final es igual a la energía cinética inicial más la energía potencial inicial. Y como solo tengo dos energías, cinética y potencial, solo tengo una potencial porque dije que estaba sujeta a una fuerza conservativa, esta expresión de aquí es la energía total, es decir, la energía cinética más la energía potencial es la energía total. Y lo que me está diciendo esto es que la energía total al inicio es igual a la energía total al final. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía total es constante. Sí, lo que dice Hugo, bueno, pregunta que si el trabajo siempre es igual al cambio de energía cinética, no importa si la fuerza es conservativa o no. La respuesta es sí. El trabajo siempre es igual al cambio en la energía cinética, no importa si la fuerza es conservativa o no. ¿Por qué? Como lo probamos acá, esta expresión de aquí, la número 12, no depende si la fuerza es conservativa o no. Claro, aquí yo me tomé una fuerza constante, pero como les decía, esto se aplica en general. No importa si estoy en una o dos dimensiones, fuerza constante o no. Esto es en general. Entonces, lo que quiere decir esto es que no importa qué fuerza está actuando conservativa o no, el trabajo siempre es el cambio en la energía cinética. Entonces, ¿dónde usé que la energía es, que la fuerza es conservativa? Lo usé en la expresión 19, en la segunda igualdad, para decir que el trabajo es menos el cambio de energía potencial. Eso sí, una fuerza, esa expresión, la expresión 18, solo es cierta cuando
cuando la fuerza es conservativa. Es decir, el trabajo solo es menos el cambio de energía potencial. Eso es cierto solo cuando la fuerza es conservativa. Si la fuerza es no conservativa, eso no es cierto. Muy bien. Es bueno que pongan sus dudas, porque a lo mejor otros tienen las mismas dudas y pues se pueden ir resolviendo. Bueno, entonces esto fue para una sola fuerza. Si tengo una sola fuerza conservativa, la energía se conserva, la energía total, cinética más potencial, es constante. Se conserva, se dice. ¿Qué pasa si tengo varias fuerzas conservativas? Aquí se me olvidó ponerle, conservativas. Si tengo varias fuerzas conservativas, por ejemplo, 3 fuerzas conservativas, la energía total va a ser la energía cinética más la energía potencial de cada fuerza conservativa. Por ejemplo, si estuvieran trabajando con 2 fuerzas conservativas, la gravedad y la fuerza elástica. Entonces la energía total sería la energía cinética más la energía potencial gravitacional más la energía potencial elástica. Wow, ¿qué pasó ahí? What the fuck? Bueno, entonces, como les decía, si tenemos varias fuerzas, la energía total va a ser la energía cinética más la energía potencial de cada una de esas fuerzas. En este caso yo puse 3, porque pues el ejemplo de varias fuerzas, nomás hablamos de 3. ¿Sí? ¿Cómo salen estas 3? Precisamente de esta expresión de aquí, la expresión 13, de ahí sale. Si yo tengo 3 fuerzas que son conservativas, el trabajo total, por un lado, va a ser menos el cambio de la energía potencial de cada una de esas fuerzas. Y por otro lado, voy a tener que va a ser igual al cambio de la energía cinética. Es decir, esta expresión 19, la igualdad del lado derecho, la de energía cinética igual al trabajo, el cambio de energía cinética igual al trabajo, perdón, esa igualdad es la misma. Lo que cambia es la segunda igualdad. De este lado aparecería menos cambio de la energía potencial de la primera fuerza, menos cambio de la energía potencial de la segunda fuerza, menos cambio de la energía potencial de la tercera fuerza. Y haciendo el mismo procedimiento algebraico, llegaría a que la energía total es la energía cinética más la energía potencial de cada una de esas. Y que eso siempre es constante. Pero bueno, esto fue considerando que solo actúan fuerzas conservativas. ¿Qué sucede si también tengo fuerzas no conservativas? Bueno, en ese caso se cumpliría la expresión 25, que el trabajo sería igual al trabajo de la fuerza conservativa más el trabajo de la fuerza no conservativa. ¿Por qué? Supongamos que solo tengo 2 fuerzas, una conservativa y una no conservativa. Un ejemplo de esto pudiera ser un resorte y la fricción, o bien la gravedad y la fricción. Bueno, entonces la fuerza total va a ser la suma de estas 2 fuerzas. Y eso es exactamente lo que aparece en esta expresión 13. El trabajo total es el trabajo realizado por la fuerza total. Pero a su vez, eso es igual al trabajo que realiza una fuerza y al trabajo que realiza la otra fuerza. Entonces, como son 2 fuerzas, una conservativa y una no conservativa, el trabajo total sería el trabajo que realiza la fuerza conservativa más el trabajo que realiza la fuerza no conservativa. Es como si la fuerza conservativa le llamáramos fuerza 1 y la fuerza no conservativa le llamáramos fuerza 2. Entonces el trabajo total es la suma del trabajo que realiza cada fuerza. Simplemente la expresión 25 es algo que ya habíamos mencionado. Bueno, en general, yo sé que siempre se cumple que el trabajo total es igual al cambio de la energía cinética. Eso siempre se cumple. El trabajo total igual a cambio de energía cinética. Y
tengo que, si es conservativa la fuerza, el trabajo de la fuerza conservativa es menos el cambio de su energía potencial. Entonces la ecuación 25 se reescribe de esta forma, como dice la ecuación 28. Cambio de energía cinética igual a menos cambio de energía potencial más el trabajo de la fuerza no conservativa. Sustituyo lo que ya sé, que el cambio de energía cinética es energía cinética final menos energía cinética inicial, y que el cambio de energía potencial es energía potencial final menos energía potencial inicial. Muy bien, me queda esta expresión, la 28, digo la 29. Desarrollo el paréntesis y me queda del lado izquierdo, energía cinética final menos energía cinética inicial. Del lado derecho me queda menos energía potencial final más energía potencial inicial más el trabajo realizado por la fuerza no conservativa. Todo lo final lo paso a la izquierda y todo lo final lo paso del lado izquierdo de la igualdad y todo lo inicial lo paso al lado derecho de la igualdad y me queda la ecuación 31, que es energía cinética final más energía potencial final igual a energía cinética inicial más energía potencial inicial más el trabajo que realiza la fuerza no conservativa. Como solo tengo dos energías, la cinética y la potencial, tengo que la energía total final es igual a la energía total inicial más el trabajo que realiza la fuerza no conservativa. Esta última expresión, ¿qué quiere decir? Que si mi fuerza no conservativa ejerce un trabajo positivo, quiere decir que le estoy agregando energía al sistema. ¿Por qué? Porque la energía, una cierta energía, y luego le agrego un número positivo, me va a dar algo que todavía es mayor, es decir, que la energía total final va a ser mayor que la energía total inicial. Eso es, aumentó la energía total del sistema. Si el trabajo de la fuerza no conservativa es negativo, lo que está sucediendo es que le estoy quitando energía al sistema. ¿Por qué? Tengo una energía inicial, le quito cierta cantidad, entonces el resultado va a ser algo más pequeño. O sea que la energía final sería menor a la energía inicial. Esto lo que está diciendo es que yo le puedo agregar o quitar energía al sistema. ¿Cómo? Realizando trabajo mediante una fuerza no conservativa. Y esto es algo que ya conocen ustedes. ¿Qué sucede si en mi sistema que estoy estudiando hay fricción? Como la fricción siempre va opuesta al movimiento, el trabajo que realiza la fricción es negativo. Y como el trabajo es negativo, lo que va a hacer la fricción es ir quitando y quitando energía hasta tal punto que el sistema quede detenido. O sea, yo puse a mover, no sé, yo aventé una pelota, la puse a rodar en el piso y eventualmente la pelota se puede ir deteniendo. Si se mueve en una superficie horizontal, sabemos que se va a detener. ¿Por qué? Porque como la fricción hace trabajo negativo, va a ir quitando y quitando y quitando energía hasta que la energía ya no sea suficiente y esa cosa se detenga. Eso es muy común, o sea, eso ustedes están muy familiarizados. Ustedes saben que si le meten fricción a algo, la energía se va a perder, o bien el movimiento se va a ir atenuando. Eso es algo que ustedes ya saben. Solo aquí pues, está expresado ya con ecuacioncitas. Ahora, ¿cómo ustedes le pudieran agregar energía? Bueno, si ustedes ven que una pelota se está moviendo hacia enfrente, y ven que está algo lento, si ustedes le pegan también hacia enfrente, van a incrementar su energía. La fuerza que ustedes ejercen sobre la pelota no es conservativa. O sea, el hecho de que ustedes le peguen a una pelota, esa fuerza no es conservativa. Y al no ser conservativa, lo que va a suceder es que le pueden agregar o quitar energía al sistema. En este caso, si la pelota se movía hacia enfrente y ustedes empujaron la pelota, lo que hicieron fue agregarle energía. Esto es
algo que ustedes pudieran ver en un columpio. Tienen a alguien que se está columpiando y si ponen a alguien detrás que les esté dando vuelito, lo que va a suceder es que esta persona va a ir incrementando y va a ir incrementando y va a ir incrementando la energía. Claro, también hay fricción, entonces tenemos dos trabajos. Uno, el que realiza la persona al empujar el columpio y otro el que ejerce la fricción. El de la fricción va a ir quitando energía y el de la persona al empujar el columpio va a ir incrementando la energía. Entonces, esto de los trabajos de las fuerzas no conservativas es nomás jugar a quitar y agregar energía, ¿eh? Entonces ya saben, si están haciendo un problema que tenga una fuerza no conservativa como es la fricción, pues simplemente calculan cuánto es el trabajo que realiza, se lo suman a la energía inicial y eso tiene que ser la energía final. Y pues digamos que la ecuación 23 es lo que se conoce como conservación de la energía, y es que la energía total se conserva. Y la ecuación 32 es lo que en algunos libros le llegan a llamar conservación de la energía con fricción, o o trabajos no conservativos. En realidad, eso, la expresión 32 lo que me dice es que si hay fuerzas no conservativas, la energía no se conserva. Y la expresión 23 lo que me dice es que si hay fuerzas, si solo actúan fuerzas conservativas, la energía se conserva. De ahí viene el nombre de conservativa y no conservativo. Pero bueno, ya en la vida real, lo que ha sucedido es que los físicos hemos hecho que si vemos que hay alguna pérdida de energía, es que en realidad eso que le estamos llamando trabajo de fuerza no conservativa, hay algo que se está llevando esa energía. O sea, no es como que realicé trabajo y ya se perdió esa energía. No. Es una forma de energía que no estamos considerando. Quiero jugar antes de hacer tarea y ya eran las 3 y la reunión empezaba a las 3:30. Oye, pues sí, ya lleva 1 hora. Ok, pensé que tenían una duda. Bueno, lo que me dice la ecuación 32, como les estaba diciendo, no es que la energía no se conserve, sino lo que hemos interpretado en la física actual es que en realidad esto que le llamamos trabajo de una fuerza no conservativa es en realidad algunas formas de energía que anteriormente no considerábamos, es decir, alguna forma de energía que no sea ni potencial ni cinética. Por ejemplo, el trabajo que realiza la fricción se va en dos formas de energía. En energía térmica, para calentar el bloque y la superficie, y en sonido. Si ustedes empujan una silla, van a ver que hace ruido. Eso es energía. Y de ahí se fue un poco de energía en el movimiento. Otro ejemplo sería cuando ustedes frotan sus manos. Ustedes al frotar sus manos, lo que sucede es que hay fricción. La fricción realiza trabajo y este trabajo se convierte en otra forma de energía que aquí no estamos contemplando. ¿Y qué hace esa energía? Aumenta la temperatura de mi mano. Entonces, todo lo que llamemos trabajo de fuerzas no conservativas, en realidad es que no estamos considerando ciertas formas de energía. No estamos considerando ciertas formas que no son ni potencial ni cinética. Sí, a lo mejor algunos me dirán, oye, pero es que la energía térmica sí es cinética porque es el movimiento de las moléculas. Bueno, eso ya deja de ser mecánica. Eso empieza a ser algo que se llama física estadística. Entonces, eso es otra área que a lo mejor conceptualmente se escucha muy bonito, pero en realidad es muy complicado. Entonces, no nos metamos tanto en eso. Nomás quería dejarles esa idea que esta expresión de trabajo no conservativo es que no estamos considerando todas las energías. Es decir, hay más energías que no son ni cinética ni potencial. Muy bien. Hasta aquí sería toda la parte conceptual. Hagamos un ejercicio muy rápido. Y es, tomemos un bloque que se desliza sin fricción sobre un plano inclinado y tiene una inclinación de 30 grados.
Si el plano tiene una longitud de 2 metros, la longitud pues sería esto que indica la X, todo el plano, así inclinada esa distancia. Y el bloque parte del reposo, ¿cuál es la rapidez del bloque en la parte más baja del plano? ¿Qué es lo que sucede? El bloque está quieto, yo lo suelto y la gravedad va a empezar a acelerar ese bloque y va a ir aumentando su velocidad. Yo este problema lo pudiera resolver con cinemática y leyes de Newton. Yo pudiera hacer la suma de fuerzas, sacar la aceleración en la dirección paralela al plano y ya dada la dirección utilizar cinemática y obtener la rapidez final. Pero suena muy laborioso porque primero tengo que hacer una suma de fuerzas para obtener la aceleración y luego después tengo que meterme con cinemática. Bueno, energías propone un método alternativo. Como la única fuerza que está realizando trabajo aquí es la gravedad, entonces pues se conserva la energía. Entonces vamos a usar conservación de la energía. Primero, me voy a tomar la energía Y igual a 0 aquí, en la parte más baja del plano. Eso quiere decir que estoy fijando el cero de energía potencial en la parte más baja del plano y a partir de ahí voy a medir las alturas. La altura inicial, por trigonometría, es X por el seno del ángulo. ¿Por qué? Porque X sería como la hipotenusa y la altura sería el cateto opuesto. Entonces, como lo que yo quiero es el cateto opuesto y tengo la hipotenusa y tengo el ángulo, puedo obtener el cateto opuesto. Eso es trigonometría. Si no están familiarizados con la trigonometría, yo les suplico que estudien trigonometría porque es algo muy importante. Al menos saber las definiciones de seno y coseno y lo que es la ley de senos y cosenos. Bueno, entonces la altura inicial sería X por el seno del ángulo. La altura final sería 0, porque yo quiero, justo cuando llega a la parte de abajo del plano, y ahí yo fijé mi altura Y igual a 0. Entonces la altura final sería 0. Y como parte del reposo, la rapidez inicial es 0. Muy bien. Por conservación de la energía, yo tengo que la energía total al inicio es igual a la energía total al final. Como al inicio la rapidez es 0, la energía cinética es 0. Entonces al inicio la energía total es igual a la energía potencial. Y como al final la altura es 0, la energía potencial va a ser 0, y entonces la energía total final va a ser solo la energía cinética. Y entonces me queda esta expresión de aquí. Bueno, entonces sustituyo. Voy a tener que la energía potencial al inicio es mg por la altura inicial. Y del otro lado vamos a tener que la energía cinética es 1/2 de la masa por la rapidez final al cuadrado. Las masas se eliminan, como pueden ver en esta expresión. Y bueno, ya se eliminaron las masas y el 1/2 lo paso del lado izquierdo de la igualdad con un 2 multiplicando. Entonces voy a tener la expresión 2gx seno del ángulo igual a la rapidez al cuadrado. Entonces saco raíz y me queda que la rapidez va a ser 2gx seno del ángulo. Los más expertos en álgebra me dirán, oye, pudiste haber tomado también el signo negativo porque una raíz tiene un más y un menos. Pues sí, pero yo lo que quiero es la rapidez. Entonces voy a tomar la parte positiva. ¿Sí? Son escalares, la magnitud de una velocidad es un número positivo, entonces el signo negativo no me importa ahorita. Muy bien, entonces sustituyo los datos y me va a quedar la raíz de 2 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 2.0 metros, porque esa es la longitud del plano, por el seno de 30 grados. Y eso va a resultar ser 4.4 metros sobre segundo. Esa es la rapidez al final, que es cuando el bloque llega a la parte más baja del plano. Entonces, lo que está sucediendo es, el cuerpo está aquí y se va a empezar a mover.
¿Por qué? Porque hay una fuerza que está realizando trabajo. Y como una fuerza está realizando trabajo y esta fuerza es conservativa, la energía se conserva. Entonces lo que va sucediendo es que aquí, como está en reposo, toda la energía es potencial y mientras empieza a bajar del plano, mientras empieza a deslizar, la energía potencial disminuye y esa energía se va convirtiendo en energía cinética. Va bajando y cuando llega a la parte de abajo, donde la energía potencial es cero, toda la energía se convirtió en energía cinética y eso fue lo que hicimos aquí. Y ya, eso sería un ejercicio muy básico, que a lo mejor con cinemática sería un poco más largo, pero con energías termina siendo muy corto. Ahora, hagamos otro ejercicio, que sea el mismo caso, la misma situación, nomás que ahora le agregamos fricción. Y el coeficiente de fricción es 0.2. Es decir, es este mismo caso, el bloque está en la parte de arriba del plano, al inicio está en reposo, lo sueltas, se empieza a deslizar en la parte de abajo, pero ahora hay fricción entre el plano y el bloque. La fricción, como el bloque se desliza hacia abajo, la fricción va a ir paralela al plano, pero apuntando hacia arriba. Entonces, la fricción va a ir opuesta al desplazamiento. ¿Por qué? Porque el bloque se va a desplazar hacia abajo del plano y la fricción va a ir hacia arriba del plano. Como son opuestas, el trabajo que realiza la fricción va a ser negativo. Y eso es algo que aquí les puse. Trabajo de la fricción igual a menos una cosa que ahorita voy a explicar. Entonces, lo importante aquí es que sepan que el trabajo va a ser negativo. ¿Por qué? Porque la fricción y el desplazamiento son opuestos. Muy bien. ¿Cuál es el trabajo que realiza la fricción? La normal por el desplazamiento. ¿Y cuál va a ser? Pues, digo, la normal, perdón, la magnitud de la fricción por el desplazamiento, por la magnitud del desplazamiento. Y pues el menos aquí ya está. ¿Por qué solo magnitud de una fuerza, magnitud del desplazamiento? Porque el producto punto se puede ver como el producto del primer vector por la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo entre ellos. Y como son opuestos totalmente, el coseno de 180 grados es menos 1. Entonces de ahí aparece este menos. La magnitud de la fuerza de fricción es la normal, que es mg coseno del ángulo, y multiplicado por el coeficiente de fricción. Entonces, la magnitud de la fricción es mg mu coseno del ángulo. Y la magnitud del desplazamiento es x. ¿Por qué? Si vemos la figurita de aquí, el bloque se va a desplazar toda esta distancia de aquí, todo lo que está, esta línea donde aparece la x. Entonces, la magnitud del desplazamiento es x. Muy bien, entonces la fricción, como les repito, es la magnitud de la fricción, que es mg mu por el coseno del ángulo. Eso es de dinámica, no me voy a detener ahorita en eso. Por la magnitud del desplazamiento, eso es x, por el coseno del ángulo entre ellos. Si el desplazamiento apunta hacia abajo del plano y y la fricción apunta hacia arriba del plano, el ángulo que se forma es de 180 grados. Si fueran en la misma dirección, el ángulo sería 0 y el coseno de 0 es 1. Pero pues no es el caso, son totalmente opuestos y entonces el coseno de 180 grados es menos 1. Y así aparece esto de aquí. Muy bien. Ahora me voy a mi expresión que incluye el trabajo de una fuerza no conservativa, que es este de aquí. La energía total final es igual a la energía total inicial más el trabajo de la fuerza no conservativa. En este caso, la fuerza no conservativa es la fricción. Y entonces, aquí está. Me queda esta expresión de aquí. Energía potencial inicial más trabajo de la fricción igual a energía cinética final. ¿Por qué me queda esa expresión? Como al inicio el bloque está en reposo, su energía cinética es 0. Entonces, la energía total va a ser igual a la energía potencial inicial. La energía total inicial, perdón, es igual a la energía potencial inicial.
Muy bien. Cuando el bloque está en la parte más baja del plano, la energía potencial es cero, porque la altura es cero. Entonces, la energía total final es solo la energía cinética. Y por la expresión que ahorita sacamos del trabajo, cuando hay fuerzas no conservativas, nos queda esto de aquí. Energía total inicial más el trabajo de la fuerza no conservativa igual a la energía total final. Muy bien. Ahora, sustituyo la expresión de la energía potencial inicial, mg, por la altura inicial. Sustituyo la expresión del trabajo de la fricción, menos mg x mu coseno del ángulo. Y sustituyo la expresión de la energía cinética final, y eso es 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. Divido ambos lados de la ecuación por m, entonces, como todos los términos tienen m, todos los términos se eliminan la m, y me va a quedar g por el seno del ángulo, gx por el seno del ángulo, menos gx mu coseno del ángulo, y eso igual a 1/2 de la rapidez final al cuadrado. Del lado izquierdo puedo factorizar g por x, y me va a quedar g por x, paréntesis, el seno del ángulo menos mu coseno del ángulo, y cerramos paréntesis. Y eso va a ser igual a 1/2 de la rapidez final al cuadrado. Despejamos, el 1/2 pasa como un 2 multiplicando, y me va a quedar que la rapidez final al cuadrado es 2g, paréntesis, seno del ángulo, menos mu coseno del ángulo, cerramos paréntesis. Pasamos el cuadrado como una raíz, o bien, sacamos raíz cuadrada de ambos lados. Y me va a quedar que la rapidez final es la raíz de 2g por el seno del ángulo menos mu coseno del ángulo, cerramos paréntesis, y ahí se cierra la raíz. Y ya sustituimos los datos. 2 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por 2 metros, abrimos paréntesis, seno de 30 grados menos 0.2 coseno de 30 grados, cerramos paréntesis, y ya el resultado es 3.6 metros sobre segundo. Y ese sería el resultado de la rapidez cuando hay fricción, y el coeficiente de fricción es 0.2. ¿Qué sucedió aquí? Al inicio teníamos una energía que sería únicamente la energía potencial que tiene el bloque. Mientras se va deslizando, se va perdiendo energía potencial. Parte de esa energía se convierte en energía, cinética, pero la otra parte se va por el trabajo que realiza la fricción. Y así, cuando llegamos a la parte de abajo, gran parte se lo llevó la fricción en el trabajo que realizó. ¿Por qué sabemos que gran parte? Bueno, varía, este salió 4.4 y este 3.6. Sí hubo una diferencia considerable, no es como que lo podamos despreciar. Sí fue algo que impactó mucho en el resultado. Entonces, gran parte se lo llevó la fricción y la otra parte sí se convirtió en energía cinética. Entonces, en este caso, toda la energía potencial no se convirtió en cinética. Hubo una parte que la fricción se llevó. Y pues ya eso sería todo, este ejercicio muy sencillo. ¿Hay alguna duda? Parece que no hay dudas. Entonces, hasta aquí sería todo. La idea que yo tenía era nomás explicar los conceptos y que vieran cómo se aplicaban en unos ejercicios sencillos. Lo importante es que ustedes, ya viendo esto, traten de aplicar esto para otros ejercicios. Vayan aumentando la complejidad, ahora le agreguen un resorte, que hagan más cosas. O sea, es la idea. Que esto se vaya complicando un poquito más, pero como ustedes ya tienen los conceptos, no se les dificulte hacer el problema. Entonces esto sería todo por mi parte. Si alguno necesita ayuda en algo, sí, mándame los que quieran el documento.
mándenme un correo. Dime, oye, ¿sabes qué? Soy fulanito, estaba en la sesión, quiero el documento con el que diste la sesión, me lo puedas pasar y ya se los envío. Porque pues no tengo el correo de todos. Muy bien, esa es una muy buena pregunta. Pregunta dónde puede encontrar buenos ejercicios y qué tan rápido debe ir subiendo la dificultad. ¿Dónde puedes encontrar buenos ejercicios? A mi parecer, los ejercicios del SEARS son muy buenos. El libro se llama, no se asusten por el nombre, el libro se llama Física Universitaria. Suena muy elevado, pero los primeros ejercicios son muy sencillos. Pueden ir empezando con esos. Y mientras van avanzando, la dificultad va aumentando. Entonces, yo te recomendaría hacer unos 2, 3 ejercicios y dices, no, están muy fáciles, te pasas a unos más difíciles que vengan en el mismo libro. Y pues de ahí vas haciendo, ¿no? Pues que haces otros 3, no, pues que están muy sencillos, te pasas a otros más difíciles y así. Es como yo te recomiendo ir subiendo el nivel. Si ves que de plano llegas a unos que están muy complicados, sería bueno regresarte. Y si de todos modos regresándote no ves avances, se te siguen haciendo muy difíciles, posiblemente es que algo no estás considerando y pues, te recomendaría escribirme y yo ya te aclaro tu duda, por dónde puedes darle al problema o si ya de plano estás muy perdido, decirte la solución al problema. Eso sería lo que yo te recomiendo. Que primero intenten ustedes por su cuenta, se esfuercen y ya después, se acerquen a mí y yo les resuelvo sus dudas. Sí, pueden hacer sería lo mismo con leyes de Newton. No sé si te refieres a los ejercicios o a este documento. Si quieres un documento de leyes de Newton, mándame un correo y nos ponemos en contacto. Ya te digo, cuándo te pudiera hacer ese documento. Sí, porque también tengo unas cosas de la universidad y las puedo hacer rápido y ya en el tiempo libre te puedo hacer ese documento sin problema. Vuelvo a pasar mis correos. Son 2 en los cuales me pueden encontrar. Ya los había mandado, pero se los vuelvo a enviar por cualquier cosa. Ese es el primero. Y este es el segundo. Cualquiera de esos 2 me pueden encontrar y yo les contesto. Hablando de los problemas, hay otro libro que recomiendo. Es un libro de la editorial Mir. Creo que se llama Preguntas y Problemas de Física. El autor es Tarasov. Se los escribo en el chat. Ese autor tiene la manera en que explica es muy interesante. Es como un diálogo entre un profesor y sus alumnos. Y al final pone ejercicios que a lo mejor a su nivel pudieran ser muy buenos, que los hicieran a un nivel de estar empezando, porque ya cuando haces esos ejercicios, pues ya hay que subirle el nivel. Entonces creo yo que para ir empezando esos ejercicios son muy buenos. Entonces, también es otro libro que recomiendo para problemas. Y ya, eso sería todo. Les repito, cualquier cosa, duda, problema, no importa que sea, les recomiendo que me envíen un correo con toda confianza. Sí, a muchos les gusta el Resnick, en lo personal, a mí me gusta más el SEARS para la teoría y para los problemas. Pues en general, me gusta más el SEARS, pero el Resnick pues es un libro clásico para estudiar física. Entonces también, si a ti te gusta, adelante. No hay como que este es el mejor libro. Muchas veces es el libro que a ti se te acomode. A lo mejor se te facilita cómo explica un autor, a lo mejor se te facilita cómo hace los problemas otro autor. O sea, es cuestión totalmente de gustos. En ese caso yo les recomendaría que si no tienen un libro de preferencia o no les gustó tanto los libros que yo les recomendé, busquen otros libros. Está el Resnick, como les digo, está el Tippens, el Tippens, si apenas van empezando así de plano. Si no, pues está el SEARS, el Resnick, el Serway. Hay otro que es el Tipler. Ese me gusta mucho también para problemas.
sus dificultades van aumentando mucho. Escribo el nombre del autor. Tipler también es uno de mis libros favoritos. El Resnick casi no lo he usado, pero también a muchos les gusta y es muy bueno. Y si a ti te gusta, adelante. No sabía que existía un libro de Stuart para física. Yo sabía que había de matemáticas, pero igual, si te gusta, adelante, úsalo. La idea solo es, lean, ya que entiendan los conceptos, hagan problemas y hagan problemas. La mejor forma de ser buenos, al menos aquí en la Olimpiada, bueno, y en la mayoría de las cosas, es que se esfuercen y le dediquen tiempo. Si no le dedican tiempo, si no se esfuerzan, no van a lograr mucho en la Olimpiada y en otros lugares. Entonces, yo los invito a eso, a que hagan problemas, lean, y si tienen dudas, me escriban a mí, o incluso si otras personas que les han dado sesiones por aquí les ofrecen, pues adelante, también aprovechen. Creo que es una muy buena idea. A mí me ayudó un poco tener algunas personas que me pudieran resolver dudas. Entonces, adelante. El libro de ondas. Un libro de ondas, los de física general, los del Resnick, el Tipler, Tippens, al parecer hay uno de Stuart, todos esos libros, ahí vean eso. Fuera de eso, los libros que hablan específicamente de ondas o específicamente de mecánica o específicamente de termodinámica, llegan a tener un nivel bastante alto que, al menos para ahorita, escapa de los fines de la Olimpiada. Entonces, yo les recomendaría usar estos libros de física general. Como les digo, el Resnick, el Tipler, el Serway, el Sears, todos esos. Entonces, si tienen más dudas, en serio, adelante, mándenme un correo y con gusto se los contesto e incluso les puedo pasar todos los libros que ustedes quieran. Entonces, pues un saludo a todos, muchas gracias por estar aquí y pues sería todo por mi parte. Nos vemos.